puedes comenzar, Fer. Muy bien, muy buenos días a todos, a todas, a todes. Aquí, transitando esta mañana, de acá desde la provincia de La Rioja, en este tercer y último día de este Congreso Internacional de Industrias Culturales y Creativas, La Rioja 2021. La verdad que estamos muy felices, ya estamos concluyendo en este último día. Venimos trabajando desde el día jueves, con diferentes ponencias, conferencias, capacitaciones, talleres. Y bueno, y hoy esta mañana nos convoca digamos, una ponencia, un conversatorio, un diálogo de nivel internacional. Por eso es un congreso internacional, porque tenemos grandes referentes de las industrias culturales de diferentes países, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos a todos, a todos y a todas a este conversatorio, podemos decir, que se llama Pensar la nueva agenda de las políticas culturales, objetivos de desarrollo sostenible, derechos, diversidades y circulación. Esta ponencia, este conversatorio, este diálogo va a estar a cargo de dos referentes importantes que a continuación les paso a detallar su trayectoria en el ámbito cultural, de sus trabajos y demás. Por un lado, tenemos a Ángel Mestres. Bienvenido, Ángel. Él es director de Transit Projects. Desarrolla proyectos y equipos profesionales en el ámbito de la educación y la cultura. Investigación, desarrollo, innovación y estrategia son sus áreas de especialización. Ha trabajado en el sector público como así también en el sector privado. Dentro del sector público, estuvo trabajando como director de recursos externos y comunicación del Instituto de Cultura de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona. Y en el sector privado como director general de Distesa, Grupo Anaya. Ha sido presidente de la cooperativa Abacus y es socio fundador de la consultora Innovación, Transferencia y Desarrollo. Así que muchísimas gracias, Ángel, por estar compartiendo esta mañana. Por supuesto, bienvenido. Ya no vas a comentar en cuántas horas tenemos de diferencia, o estás en la otra parte, en el otro lado de acá del continente. Y también presento a quien va a estar dialogando contigo, Ángel, ¿sí? Lo presento a Nicolás Sticotti. Él es director de RGC Ediciones, editorial especializada en gestión cultural y políticas culturales. Desde el 2018 es secretario del Departamento de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Trabaja como asesor editorial del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLASCO, donde también coordina la Diplomatura Superior en Políticas Editoriales en Ciencias Sociales. Desde el 2015 es coordinador del Centro Universitario para las Industrias Culturales Argentinas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Se especializa en temas de gestión cultural, políticas culturales, industrias culturales e industria editorial. Así que también bienvenido, Nicolás Sticotti, a este diálogo, este conversatorio, esta ponencia, titulada como Pensar la nueva agenda de las políticas culturales, objetivos de desarrollo sostenible, derechos, diversidades y circulación. Por supuesto, agradecer al Gobierno de La Rioja a través de la Secretaría de Culturas de la provincia por brindar este espacio de diálogo y sobre todo para poder empezar a visualizar, digamos, estas industrias culturales. Algunas recomendaciones para todos los que están en esta sala: silenciamos los micrófonos, va a estar habilitado luego el chat para que puedan ahí, una vez que hagan las ponencias, nuestros invitados, de poder poner alguna pregunta, poder realizar alguna reflexión. También van a poder habilitar los micrófonos para poder dialogar con ellos. Así que bueno, ya estamos listos para poder escucharlos, así que nuevamente bienvenidos Ángel Mestres y Nicolás Sticotti. Te dejo a vos, Nico. Bueno, muchas gracias, Fernando. Hola a todas, a todos, a todos. Espero que estén bien, espero que estén bien en sus casas. Agradecerles por conectarse un sábado a la mañana a pensar y a trabajar y intercambiar ideas en torno
a las transformaciones que va a tener el sector cultural en los próximos años, a raíz de lo que está pasando. También quiero felicitar a todo el equipo de las Secretarías de Culturas de La Rioja por la organización del Congreso. Lo vengo siguiendo estos días en las redes y la verdad me vi muy gratamente sorprendido por la participación. Bueno, lo atestigua que haya 35 personas hoy acá, pero que es un éxito que haya tanta gente conectada tratando de participar. Aparte compartimos la grilla con un montón de colegas y amigos y las propuestas que han presentado y que he visto han sido muy buenas. También una cosa que me sorprendió y que me parece que está bueno es que con el avance también de estas cuestiones de la virtualidad ha habido mejoras. Entonces el evento tiene estos microdiarios que van resumiendo lo que va pasando. Entonces se empiezan a generar herramientas que hacen como que la participación de un tipo de congreso en donde la presencialidad es tan importante tenga otras herramientas, por lo menos para si te perdiste algo, estar al tanto y demás. Eso me parece que habla de que nos vamos adaptando también a los nuevos climas, a la nueva época digital, ¿no? Bueno, también no quiero dejar de agradecerle a Aldana y a Patricia, que están las dos presentes, a la secretaria y a la directora de Industrias Creativas, por volver a invitarme y a confiarme también en pensar esta actividad dentro del encuentro. El año pasado compartimos una charla más sobre industrias creativas e industrias culturales con un grupo de personas de acá de Rioja, y estuvo muy bien, y me da gusto volver, aunque sea todavía de manera virtual. No quedan eximidas de invitarme presencialmente cuando estén las condiciones. Eso, algún día hay que volver a La Rioja. Bueno, cuando Aldana me propuso esto, de generar este espacio dentro del Congreso, inmediatamente le pensé en sumarlo a Ángel, con quien vengo compartiendo en el último tiempo diálogos y charlas y algún proyecto y demás, con Transit, y que en esa relación Ángel nos contactó a RGC para pensar algún proyecto conjunto en relación a publicaciones vinculadas a políticas culturales y sacar alguna coedición que en breve haremos, y que es parte de las cuestiones que desarrollan desde esta consultora, desde este espacio que es Transit. Y en ese marco me embarqué a leerlo mucho a Ángel y a leer un poco qué es lo que hace esta empresa que ellos tienen. Y tienen un blog ahí en Transit que es uno de mis espacios favoritos de lectura del último tiempo, donde muchos de los temas que vamos a conversar hoy están abordados con mayor profundidad de la que vamos a llegar a tocar hoy, porque el tiempo acá premia y no tenemos tanto para desarrollar. Pero una de las cosas, y Ángel, si querés te invito también ahí a desbloquearte para empezar a conversar esto. Una de las cosas que vienen pasando es que hay un debate en los últimos años que puso a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pusieron a la cultura, si no al margen, no están enmarcadas dentro de los objetivos como factor decisivo dentro de la agenda que plantea la ODS, sino que está dentro de los diferentes puntos tácitamente implicado el sector cultural. Y a partir de eso se ha generado como una suerte de estrategia, de la cual Ángel ha participado, con diferentes espacios de debate, para la cual pensar qué tiene que hacer la cultura para aportar a estos ODS, ¿no? para estos objetivos que tenemos hacia el 2030 a nivel global y que la UNESCO promueve.
Eh, y, eh, y ahí hay como diferentes espacios de debate que, que en este último tiempo, a partir de la pandemia, se han hecho más evidentes, ¿no, Ángel? Que han generado una serie de encuentros internacionales en los cuales han participado y en los cuales has estado involucrado, en pensar si la pandemia también modifica un poco este lugar que tiene que ocupar la cultura en los ODS, ¿no? Mm. Sí, bueno, en primer lugar, gracias porque no es ningún esfuerzo, son las 4 de la tarde, hace calor, no, aquí, por lo tanto, digamos que es bastante agradable estar aquí con ustedes. No, la verdad es que tengo que decir que con el día 9, presentamos un libro a las 8 de la tarde hora Buenos Aires y ese día no sé si ya la cosa será tan divertida, pero en todo caso agradecerles un montón a la Secretaría de Cultura de La Rioja la invitación y a Nico, que lo ha explicado muy bien, es decir, con Nico últimamente nos leemos mutuamente, algunas veces de una forma cómplice, otras de una forma así furtiva, quizás, ¿no? Porque nos vamos descubriendo, ¿no? Y por lo tanto, para mí es un gustazo, ¿no? Poder estar hoy aquí dándole un poco vueltas o repensando, ¿no? Porque además lo que he podido descubrir en estos días cuando me siento a hablar con Nico es que en general a mí me gusta sentarme a veces en las mesas pensando que en general no todos ignoramos lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, vale, desde la ignorancia a veces, ¿no? Es cuando puedes reconocer aquellas aportaciones, ¿no? que te hacen repensar cosas y que te cuestionan, ¿no? Y eso con Nicolás ahora lo estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, un gusto, gracias Fernando también por la presentación cariñosa, ¿vale? Y un poco, claro, con lo que planteas, Nico, como lo hemos planteado un poco como un diálogo, quizás ahora, por la pregunta que no es menor, uh, me alargaré un poquitín más, un poco más, prometo no hacerlo más, pero me alargo un poco más porque tengo que matizar un poco. Es decir, si la pregunta es ¿qué pasa con los ODS? Es un nivel. ¿Qué pasa con los ODS y la cultura? Es otro debate. ¿Y qué pasa con los ODS, la cultura y la pandemia? Es otro. Entonces, claro, ¿por dónde empiezo? ¿No? O sea, si empiezo por el primero, obvio lo último. Si empiezo por lo último, obvio lo primero, ¿no? Entonces, si me permiten, hago como 3 spoilers de los 3 elementos, ¿no? Los ODS han supuesto un cambio importante, y ya no hablo en la cultura, en general, ¿no? bajo un criterio, que es que si bien los objetivos del milenio, que eran poquitos, 5 o 6 objetivos, y eran muy, muy, muy asistencialistas, los objetivos de los ODS, los 2030, tienen un carácter mucho más amplio. Mucho más amplio. Y por lo tanto, hay un primer elemento que yo diría que como paradigma de pensar lo que dejamos a nuestras generaciones futuras, como paradigma para cuestionar qué estamos haciendo en función de lo que queremos dejar, ¿no? Ya no a nosotros, sino que estamos hablando de, insisto, generaciones futuras. Yo de entrada allí diría que bienvenidos sean, y que es un marco. Si miramos también a nivel global, dentro de este primer ámbito, ODS sin cultura, es cierto que comprometen a poco. Es decir, los puede firmar firmar cualquier gobierno, ¿de acuerdo? Es decir, no importa sea un gobierno ya no hablo de gobiernos de derechas o de izquierdas, bueno, neoliberales y antineoliberales, para entendernos, ¿no? Sino hablo de gobiernos democráticos o no democráticos, ¿no? Por lo tanto, digamos que este tipo de declaraciones comprometen a poco y por lo tanto es cierto que lo puede firmar cualquier persona. Digamos, bienvenidos sean, son muy generalistas, pero mucho más profundos que los de fin de milenio. 2, si entramos en ODS y cultura,
yo lo cuento de una manera, si ustedes saben que son 17 ODS, ¿no? Entonces, como son 17, yo lo que recomendaría es que por favor nunca hagan una declaración de objetivos o de cuadros o de mandamientos o lo que quieran, ¿vale? No lo hagan nunca con un número primo, ¿vale? Si lo hacen con un número primo, la estructura siempre les quedará un agujero, ¿no? Si lo hacen en una cuadrícula, ¿no? Porque es imposible, ¿eh? El 17 no es divisible, solo es divisible entre él y la unidad, por lo tanto, hagas lo que hagas, siempre te queda un agujero, ¿no? Y por lo tanto, ese es el de la cultura, se lo dejaron, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quizás el error era que no sabían matemáticas, pero bromas aparte, es cierto, ¿no?, que la cultura es una falencia clara dentro de los ODS, ¿no? Entonces aquí ha habido como 3 movimientos importantes. Estoy resumiendo mucho de 2015 a 2022, ¿eh? O sea, estoy resumiendo 7 años, ¿no? Que es que el primer movimiento fue el preguntar por qué no estaban, ¿no? Y el preguntar por qué no estaban me gusta citar, porque si lo digo yo puede parecer muy fuerte en el sentido de que para mí es muy fuerte la declaración, pero si digo que no es mía y que estoy citando a Alfons Martinell, me parece que vale la pena reflexionar un momento sobre esto, ¿no? Que es que a él dice, yo estuve investigando y se da cuenta de que la cultura no está en los ODS porque realmente el concepto de desarrollo que tenía el norte, básicamente el norte, en los años 50, ¿no?, es un concepto de desarrollo donde para que una sociedad se desarrollase se tenía que abolir la cultura, se tenía que reculturizar, ¿no? Estamos hablando de años 50, ustedes son la mayoría mucho más... 50, ¿perdón? Occidentalizar. Sí, perdón, y además occidentalizar, homogeneizar, nortificar, ¿de acuerdo? Imperializar, no sé, todo. Incluso fíjense que no uso la palabra colonizar porque me parece que es un fenómeno distinto, además. O sea, es un fenómeno aún más civilino que la colonización pura y dura, ¿no?, para entendernos. Entonces, claro, esto de alguna manera queda en el subconsciente, y queda en el subconsciente no tanto en el tema de destruir la cultura, que yo creo que en estos momentos los órganos de derechos humanos no lo plantean, pero sí en el término de la cultura es algo de más a más. La cultura es algo de más a más. La cultura es algo que, bueno, en todo caso. Ese es un primer elemento, ¿no?, que sí que flota, sigue flotando. Hoy, lo digo porque ha salido una publicidad en Chile de Claro, de la telefonía, hoy la acabo de ver, en Chile, y resulta que el anuncio es un chico joven que está en un teatro. Odio el teatro, no me gusta, no me anima la pintura, no me animan los museos, no me anima la ópera, ¿no? Solo me anima el fútbol, ¿vale? Pues podrían haber escogido otra cosa, ¿no? No sé, ¿vale? Me parece como que tiene puntos en común con eso, ¿no? Si alguien lo quiere, después le compartiré lo tengo aquí en link, o sea, lo puedo compartir aquí el anuncio, ¿no? Esta primera fase, que resume muy bien esta frase de Alfons Martinell, viene con una segunda fase donde diferentes iniciativas, básicamente en este caso, desde Europa, van, como Indiana Jones, en busca de la cultura dentro de los ODS, ¿no? Entonces hay informes muy divertidos, ¿no?, en el sentido, lo digo riendo, pero que hay que mirarlos, pero hay 4 ODS, un estudio de GCLU, ¿vale?, de la Agenda 21 de la Cultura. Hay 4 ODS, los otros también, pero hay 4 que serían más de cultura, ¿no? Después viene el British Council y dice, no, es que todos tienen cultura, ¿de acuerdo? Después viene un estudio de unos belgas diciendo, no, solo hay 4. Y yo, por fin, veo que hay 4. Pero no eran los 4 que habían hecho los de la Agenda 21 de la Cultura, para entenderlos, ¿no? Por tanto, yo allí sí que creo que se puede encontrar, evidentemente, el rasgo, el sesgo, la presencia, la huella cultural en los ODS. Pero me interesa poco porque es así, y por lo tanto vamos al tercer elemento, ¿no?
Pero sí que remarco una cosa muy importante, que es que en este fenómeno de reivindicación de los ODS, es decir, ahora he dicho, me interesa poco, pero ojo, hay que seguir reivindicándolo de cara a las nuevas ediciones, sucedió una cosa que me parece fantástica, que es por primera vez que yo recuerde, ¿vale? Todos los sectores de la cultura se unieron en Objetivos 2030, lo pueden seguir el hashtag, después lo colgaré el hashtag si puedo, ¿no? Se unieron todos para reivindicar, y tanto estaba ICOM, que agrupa museos, como IFACA, que agrupa consejos de las artes, como que es, bueno, por fin, no estamos hablando qué hay de lo mío en cada uno, ¿no? en cada subsector de la cultura, sino que no, que reivindicaron de una forma conjunta, y me parece interesante remarcar, ¿no? Y por último y aquí acabo, ¿no? Me parece importante el hecho de reivindicar que podemos estar nosotros de una u otra forma, podemos estar viendo, reivindicando o analizando la presencia de los ODS, los podemos identificando, podemos estudiarlos, pero yo creo que hay dos elementos. Son un paradigma que nos puede ayudar a organizar las políticas culturales. Después entraré en una crítica a esto, pero más adelante. Pero son un paradigma. Y dos, si resumo todos estos estudios, todo, se llega a una conclusión que no es una frase mía, sino que está sacada SIC de estos estudios, es que sin cultura la ambición de una transición justa es inalcanzable. Y me parece, es decir, hablemos de lo que hablemos, no sé si están, no están, pero tercer elemento, ya está, es lo de la pandemia, ¿no? Claro, aquí me alargaría mucho, pero solo pongo el titular y lo discutimos, ¿no? Que es cierto que la pandemia ha incrementado o ha puesto en valor o nos ha empujado de una forma más rápida, más centrífuga, ¿no? hacia esa periferia de decir, oye, ¿qué está pasando en la cultura? ¿De acuerdo? Con algunos momentos de subidón o de oasis o de espejismo, de la cultura salva, la cultura la cultura es segura, la cultura nos ha salvado, etcétera, ¿de acuerdo? Pero me da la sensación de que, y esto ya es lo único que es muy personal, ¿no? Que ya veníamos suficientemente tocados antes de la pandemia, y la pandemia lo único que ha hecho es incrementar. Es decir, el sector cultural sigue siendo un sector que lo tiene complejo a la hora de tirar adelante los proyectos, ¿no? Por algunos elementos, ¿no? Algunos elementos que podemos citar. Pero en todo caso, lo de la pandemia daría mucho más de hablar, pero a mí me gusta decir, seguramente, si estuviésemos haciendo este debate antes de la pandemia, algunos aspectos evidentemente variarían, pero algunos que son estructurales, yo creo que no, serían muy similares. Okay. No, esto lo habíamos charlado en la charla previa, antes de cuando te invitamos a conversar hoy, y vos me decías esto, digamos, que los ODS tienen que funcionar como una especie de, esto que decís, que es un paradigma, digamos, es un norte sobre el cual decir, bueno, son objetivos a los cuales, en términos generales, es ideal llegar, y está bueno tomar cosas de ahí, pero no es que sean reales en el fondo, digamos, como que todo lo que hay ahí se puede tomar para utilizar hacia las políticas culturales, para el desarrollo de políticas locales, para el desarrollo de políticas nacionales y demás. Ahora, lo que sí puso de manifiesto en la pandemia en relación a los ODS es la cuestión de la sustentabilidad, ¿no? De la sostenibilidad a nivel medioambiental, a nivel de repensar las lógicas de producción. Y ahí me parece que eso sí nos interpela de alguna manera y adelanta a que los ODS tengan más vigencia que antes incluso, ¿no? Sí, más vigencia que antes desde un punto de vista de compromiso social, ¿no? Sin lugar a duda, ¿no? De compromiso social. De hecho, nosotros estamos... Una urgencia de manifiesto, claro. Sí.
Estamos a punto de sacar, yo creo que en 2 meses lo tendremos. Está en un 80%. Nos hemos retrasado por la pandemia un mes y medio. Lo teníamos que tener ya en junio, pero no. Espero poderlo tener antes de vacaciones de agosto, pero si no, máximo en septiembre lo tendremos. Un estudio sobre medio ambiente y cultura. ¿Vale? Un estudio sobre medio ambiente y cultura. Y allí, de alguna manera, identificamos desde buenas praxis a elementos de reflexión de cómo, ¿no? De cómo incorporar estos elementos, ¿no? Yo creo que aquí hay 2 elementos. Hay algunos elementos obvios, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo muy sencillito en el sentido de... Pero que me parece que es bueno reflexionar, ¿no? Si yo hago una exposición sobre temas de medio ambiente y resulta que la cantidad de CO2 que genero yo en esas estructuras de aluminio, etcétera, es mucho mayor, ¿no? Que la que voy a generar, la sensibilización que yo voy a generar, ¿no? Y por lo tanto me parece importante el hecho de que influye en la forma, sobre todo, de producción cultural, ¿no? ¿De acuerdo? La producción cultural va a cambiar por esta sensibilidad a temas medioambientales, ¿no? Sin lugar a duda, ¿no? Y la segunda es que me da la sensación de que el tema medioambiental ha de ser un paradigma, pero es un paradigma que de alguna manera yo lo que puedo hacer es decir, bueno, yo tengo un paradigma, pero mi estructura, la gente que estamos trabajando en eso, lo hemos de asumir. Por lo tanto, tendremos que planificar, y esto lo repetiré algunas veces, ¿eh? Es decir, la gente que estamos trabajando hemos de planificar con ese paradigma. Por tanto, el relato, el storytelling, lo que comunicamos, un museo, una universidad. Yo estoy, como saben, estoy en 3 universidades trabajando. Estoy en la Universidad de Barcelona como coordinador del máster de Empresas e Instituciones Culturales. Estoy también en la universidad en otra universidad trabajando con la dirección de proyectos, el posgrado de dirección de proyectos culturales, y después estoy con la Universidad de Córdoba en el grado de gestión cultural de la Universidad de Córdoba, aquí en Argentina. ¿Vale? Entonces, la propia universidad tiene que tener un discurso, ¿no? Y por último, tiene que haber una asignación de recursos. Es decir, el hecho de la transición medioambiental es algo que no es suficiente tener claro una estructura mental, ¿no? Sino que la aplicación de eso tiene unas derivadas que... pongo un ejemplo ahora. Ayer me vinieron a arreglar el calentador de la casa, ¿no? Una revisión. Y el señor que venía, además estaba pobre, que no podía levantar el brazo porque le habían puesto una vacuna y decía, me duele, estoy bien, pero me duele el pinchazo, ¿no? Y bueno, lo típico, que empezamos a hablar, tal, y me decía, uy, han hecho un método ahora en mi barrio, en un barrio de Barcelona, de recogida de los restos, ¿no? ¿De acuerdo? De casa, de la basura, ¿de acuerdo? Que resulta que si tú tiras una bolsa de basura, es que es surrealista, ¿eh? Pero tú tiras una bolsa de basura, cuando vienen a recoger van bolsa por bolsa, y si esa bolsa no tocaba, te la dejan fuera. Y toda la mañana así, y entonces ahora se están acumulando las bolsas fuera del contenedor, se están acumulando las bolsas que son negativas de estar dentro de ese contenedor. Con lo cual dices, oye, no sé si es igual la medio ambiente lo salvaremos, pero la sanidad, imagínense ustedes, ¿no? Por lo tanto, la gestión de esto no es menor, ¿no? Sí, Ángel, el otro punto que también tiene la charla de pensar el futuro tiene que ver con la cuestión tecnológica, ¿no? Digo, si hay algo que pasó con la pandemia es este shock de virtualidad, al cual nos vimos obligados de encontrarnos frente a las camaritas de nuestras computadoras y transformar mucho de los contenidos que circulaban en relación a la cultura en formatos que sean transmisibles a través de las redes, ¿no? Sé que encontré una nota tuya hace unos 10 años atrás, un poco menos, 8 años atrás, que planteás las transformaciones de la tecnología en el sector cultural, ¿no? Y ahí planteás algunos conceptos que se venían debatiendo ya desde hace bastante tiempo, como no sé, Martín Becerra, por ejemplo, lo plantea que
que la innovación tecnológica también pone a disposición de la sociedad los medios para comunicarse, ¿no? Digamos, esta posibilidad de que todos podamos expresarnos, todos podamos producir, todos en un término súper amplio, Claro. depende también de un montón de políticas que no siempre están para que todos puedan hacerlo, digamos, cuestión de conectividad, recursos y demás, pero hay una suerte de democratización en el acceso y en la producción de contenidos que viene generando un montón de transformaciones también en torno a desarmar ciertas élites de quiénes eran los que podían producir las culturas, matar ciertas élites, si querés, en algún punto. Y que al mismo tiempo, por una cuestión, yo considero que es una cuestión en la cual la circulación digital está hiperconcentrada con grandes conglomerados y grandes empresas, el desarrollo a pequeña escala, el desarrollo local de los proyectos culturales y demás, habían dejado de lado ese universo digital, ¿no? Se usaba para producir, pero se implicaba a la presencialidad, o sea, se utilizaba en otro tipo de recursos, la cuestión más tecnológica. Y hoy nos vimos arrastrados todos a tener que transformar los contenidos que producimos a esta lógica digital. Y ahí me parece que nos obliga a pensar una nueva agenda, ¿no? Que tiene que ver con los marcos legales en los cuales circulan estas cuestiones, en ver cómo mejorar la democratización y visibilidad de las producciones. ¿Cómo pensás este momento entre tecnología y cultura en relación a eso? Bien, claro, volvemos un poco a un planteamiento de como varios flancos en lo que tú planteas de la pregunta, ¿no? Pero yo me he apuntado 4 cosas, a ver si puedo contestar así también otra vez como flash, a 4 niveles distintos, porque me interesan los 4, me interesan mucho los 4, ¿no? Hay un primer nivel de conglomerado de empresas, ¿no? De conglomerado de empresas que... Yo no soy nada apocalíptico en lo que voy a decir ahora, pero es cierto de que en el mundo hay como 3 tendencias, ¿no? Hay una tendencia americana donde, oiga, las redes, el mercado lo puede todo y por tanto se regulan y Facebook, etcétera, etcétera. Hay una segunda tendencia más asiática, ¿no? En el sentido de, oiga, no, el mercado no regula, es el Estado el que debe regular, ¿no? Y por tanto, las redes, estoy hablando de redes ahora, ¿eh? Y por tanto, este modelo es antagónico al anterior y no tenemos Google, no tenemos, pero tienen unas redes que funcionan y que les empoderan a la ciudadanía, ¿no? Y después estamos en medio, ¿no? Digo estamos, ¿no? Como mismo los europeos, pero yo creo que en América Latina también estamos muchos diciendo, no, tiene que haber unas redes horizontales, ¿no? Con un discurso absolutamente positivo en el sentido de poner contra las redes, de la burbuja informacional, de todos estos elementos de esto, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que los primeros tienen 100.000 millones de usuarios, los segundos tienen 100.000 millones de usuarios y nosotros no tenemos millones de usuarios, ¿no? Y por lo tanto, esto hace que estos 3 caminos, o sea, la tercera vía se complica, ¿no? ¿De acuerdo? Se complica políticamente, porque digamos que es la diferencia entre en Estados Unidos se puede vivir con libertad, pero no dignamente, y quizás en China se empieza a vivir dignamente, pero sin libertad, ¿no? Y en medio estamos nosotros ahí buscando, ¿no? Si se puede vivir con libertad y dignamente, que sería lo lógico, ¿no? ¿De acuerdo? Pero parece que tenemos que renunciar a la dignidad por la precarización, por el mercado tal, para tener unas ciertas libertades, o parece que tengamos que renunciar a la libertad para tener una dignidad de vida, ¿no? ¿De acuerdo? Ese polo, ese elemento, yo creo que en las redes también se refleja de alguna manera, ¿no? O sea, hay todo esto, ¿no? Claro, por otro lado,
la lógica, lo que dices tú de transformación de la lógica digital, es evidente, ¿no? Es evidente. Yo el año pasado no me cansé en pregonar el libro prepandémico de Alessandro Barico, de The Game, ¿de acuerdo? Que me parece un libro, me parece un libro que si a alguien le gusta mucho la tecnología y conoce y tal, se puede saltar la primera mitad, o sea, se puede saltar el 50% de las páginas. No vale la pena escucharse nada porque es muy bueno el libro. Completo. Exacto, yo creo que es muy bueno, pero en todo caso a veces hay como en la universidad, la gente cada vez me lee menos, ¿no? Entonces yo ya tengo el decir, oye, mira, no, léete el capítulo 3 de la página 2 a la 5, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, en todo caso lo digo porque a veces hay gente pero bueno, la otra parte sí, hace algunas preguntas que son polémicas, pero que yo las tildo de retóricas. Por ejemplo, él dice que The Game es esto, ¿no? El celular. Y dice, no es que esto esté cambiando nuestras vidas, sino que nuestras vidas crearon esto. Bueno, de entrada a mí me parece una pregunta que le ha dado la vuelta, o sea, me incita a pensar este hombre, ¿no? Y por lo tanto, vale. Pero, por otro lado, The Game, por resumirlo muy rápido, pues claro, él va diciendo, y aquí es donde yo creo que hay unas crisis más importantes en el sector cultural, ¿no? Que es, como lo dice Barico, dice, hay unos ultramundos que están muy poblados, ¿no? Que están llenos de unos horarios muy determinados, unos espacios muy determinados, unas ventanas que se abren a unas determinadas horas, unos gurús, léase comisarios, léase profesores de universidad, léase profesores de universidad con barba blanca y gafas naranjas, es decir, que prescriben, ¿de acuerdo? Y en cambio hay otro ultramundo donde no hay horarios, donde no hay prescripción, donde no hay, ¿no? Y lo que pasa es que el primer ultramundo se está vaciando, de alguna manera, y el segundo se está llenando, ¿no? Entonces allí, yo creo que eso, la gestión cultural hemos de reflexionar sobre este elemento, ¿no? De lo que es el universo digital. Pero, citando, y mira, lo tenía aquí preparado porque este es el último que acaba de sacar Barico ahora, lo acaba de sacar hace 2 meses o un mes. Este ya no recomiendo que leáis la mitad porque ya si leéis la mitad ya, ¿vale? Son 33 textitos, ¿vale? Donde dice un elemento, dice, hombre, con todo el cambio digital, con todo el cambio tecnológico, esta pandemia nos ha demostrado una cosa, que morir menos y morir mejor no implica vivir más y vivir mejor. ¿Vale? Y me parece un resumen muy rápido de decir, ojo con lo digital, ¿no? Porque vamos a ver cómo. Y, por ejemplo, pongo un primer ejemplo, ¿no? Ahora el martes día 2, perdón, el miércoles día 2, a las 12 horas españolas, un poco pronto para ustedes, presentamos un estudio sobre temas de pandemia y temas digitales, ¿no? Y yo empiezo a ver ya en primeras malas praxis. O sea, ya es el cómo, ya tenemos malas praxis. Por ejemplo, hasta ahora cuando hacíamos un estudio o cuando hacíamos un proceso, si me permitís, odio este gesto, pero un proceso participativo, ¿vale? Entre comillas, ¿vale? A veces nosotros mismos nos damos cuenta de que había poca participación, de que era un placebo en cierta manera, ¿no? A veces nos encontrábamos, ¿no? Incluso nos encontramos a veces cuando trabajamos en determinados territorios que había los gestores culturales de ese territorio decían no hagamos más consultas porque hemos hecho tantas. ¿Me explico? ¿No? Y ahora, no, ahora ves gente que te dice no, hagamos la consulta porque como lo hacemos con un Google, hacemos unas preguntas, la gente las llena virtual y mira, contestaron 183 personas, ¿no? Y dices, no, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque me da la sensación de que conocemos la morfología de lo digital. La morfología es para qué sirve el Zoom, para qué sirve. Ahora, yo creo que empezamos a conocerla. Tenemos algunas. Hombre, si ahora yo de repente, si empiezo a preguntar cuáles son los verbos copulativos, ¿no? Seguramente alguno de ustedes dirá, pues no me acuerdo, ¿no? Pues hay algunas cosas que no conocemos, ¿no? En Twitch, de repente dices, uy, no, pero conocemos la morfología. La sintaxis la sabemos. Ahora ya no hacemos el boludo conectándonos aquí, ¿no? Y de repente conecto el micro cuando no y digo Nico y estoy hablando con Virginia y me contesta María y hemos aprendido a cerrar el micro y, ¿no? La sintaxis la empezamos a tener,
pero me da la sensación de que hemos de ir en busca de la semántica, ¿no? Hemos de ir en busca de qué significado le damos a esta transición digital, ¿no? Y pongo dos ejemplos, uno muy sencillo y uno más complejo, ¿no? Uno muy sencillo es de qué me sirve que yo tenga una plataforma digital para facilitar, me lo invento, un proceso de inscripción de talleres de un centro cultural, ¿de acuerdo? Si resulta que obligo al usuario a bajarse, es real esto, a bajarse Explorer del año 2017. Esto es real, es decir, tú te estás haciendo una inscripción y de repente dice, no, tienes Explorer actual, no, tienes que ponerte el 2017 porque no lo tenemos cambiado, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es un primer elemento. Y el segundo es más complejo, es decir, cuando viene algo tan nuevo, por ejemplo, todo el tema de los NFTs, o sea, toda la tecnología blockchain, ¿no? La tecnología blockchain, primero la hemos de entender. Segunda, hemos de ver lo que queremos. Y tercera, hemos de regular todo esto. Por lo tanto, aquí hay mucho trabajo también para poder tirar adelante. Es decir, cuando ahora de repente se vende por el primer cromo de fútbol que se hizo, la primera cómic que se hizo, se vende a un precio desorbitando, nadie tiene muy claro lo que está comprando. Es decir, está comprando evidentemente la imagen, pero ya no sé si me queda claro si está comprando los derechos de esa imagen, ¿vale? Por lo tanto, ahí hay mucho. Pero sí hemos de hablar de transición digital, sin lugar a dudas. Ángel, ¿no te parece que en algún momento el sector cultural dejó de lado la lógica de lo digital o dejó de lado el debate de lo digital y que hoy debería obligadamente empezar a pensar en cómo meterse en esos debates, cómo incluirse en esos debates? Digamos, me parece que la construcción de territorios digitales y demás no coinciden con los territorios reales, pero hoy también necesita la cultura tener como un debate más profundo sobre qué uso se hace de la tecnología y de las redes y demás, y cómo participar ahí, y sobre todo a la hora después de legislarlo, cómo también tener alguna tajada para poder generar que los creadores y demás tengan algún tipo de financiamiento a partir de esos impuestos que se puedan generar y demás, ¿no? Sí. Me parece que hay un debate que está pendiente para la agenda de las políticas culturales del futuro. Sí, totalmente. Totalmente, y además, esto es un debate, además, fíjate, que yo he incrementado ahora con esto de Barico de los ultramundos, ¿vale? O también podría decir, como dice un amigo mío, Ferran López, ¿no? Hemos de hacerlo porque los de la Netflix lo saben hacer muy bien. Claro. ¿No? ¿Vale? Podemos hacer teórico o podemos hacerlo como dice mi amigo Ferran, ¿no? Es verdad, los de Netflix lo saben hacer muy bien, lo saben hacer muy bien, nos dividen en 3.200 grupos, estos 3.200 grupos, Nicolás está en el 2, Patricia está en el 73, Silvia está y yo estoy en el 3.100, y un día Nico viene, ojalá, pueda ser pronto, viene a casa para poder debatir sin la pantalla por en medio, ¿no? Y cenamos y abro mi Netflix, ¿no? Y Nico mira mi Netflix y depende de lo que salga yo tendré que decir, no, mis hijos, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, fíjense la cantidad de información que estamos en estos momentos, ¿no? Diciendo, no, en verdad esto no fui yo, ¿eh? La última película que vi no era de Mankiewicz, sino que es una película absoluta, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, esto es así, se ha venido para quedar, pero también es cierto que en todo este tema de la transición digital, cuando tú planteabas el tema de los derechos, yo recuerdo que tuve la oportunidad, creo que en 2011, 2012, en el MICA, me invitaron a MICA, mira, que lo hablábamos un día contigo, Nicolás, ¿te acuerdas que me invitaron a MICA? Sí. Al primer MICA yo creo que era, allí en Buenos Aires, no el de Mar del Plata, 11. Sino 11, ¿no? Debía ser, vale. Y resulta que fue muy bueno porque me llamáis y me dicen, oye, que queremos que entrevistes a Michael Hender. Y yo digo, oye, pues os lo agradezco un montón. Me hace mucha ilusión que me lo digáis, pero tengo dos problemas. Digo, primera, no sé quién es.
no tengo ni idea de quién es, ¿vale? Y segunda, mi inglés no da, ya te digo yo que no da para hacer una entrevista en esto, ¿no? Entonces, muy amablemente, ¿no? Los que me invitaban dijeron, no te preocupes, lo de la entrevista y traducción simultánea, que tengo que decir que me ayudaron tanto las dos personas que hacían la traducción simultánea, que el mérito de que saliese bien es más de ellos que de mí, pero conocí a este tipo, que era el primer, o sea, era un señor mayor, profesor de la London School of Economics, ¿no? Que era el primer manager de Pink Floyd. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, imagínense, yo soy mayor, pero yo no soy época Pink Floyd, o sea, estamos hablando de la época Pink Floyd es un poco más arriba, ¿vale? Para mí era como un honor estar con este tipo, ¿no? Un tipo absolutamente cariñoso, simpático, con el problema del idioma los dos, ¿no? De que antes de subir, pues no puedes preguntar cómo te ha ido el viaje o si dormiste en el avión, ¿no? ¿De acuerdo? Y el tipo dijo una cosa que realmente en aquel momento ya alertaba, más allá de que ahora se ha incrementado notablemente, ¿no? Que dijo, hablábamos, en ese momento el tema era la piratería, ¿recordáis? O sea, ¿os acordáis que había una cosa que era piratería, ¿no? ¿Vale? Y el tipo, claro, todos estábamos con la piratería mica, piratería de la música, ¿no? ¿Vale? Era como, vale. Y entonces él dijo, hombre, es importante el tema, pero fíjense ustedes, con el libro está pasando cosas similares, ¿no? La piratería de libros, él en 2011 era incipiente, hablábamos en ese momento de piratería de libros impresos, pero craquear un código de un libro ahora es... o sea, no hay que ser, es una cosa relativamente sencilla, ¿vale? Pero él decía, no, es que esto va a ir a más, ¿no? Va a ir a más porque con las impresoras 3D, tú que tienes un Fiat 500 y quieres tener un volante Mercedes, ¿no? Irás, te bajarás unos planos en Creative Commons y podrás imprimirte, ¿no? el volante Mercedes, ¿no? Que es la ilusión de tu vida, ¿no? Para entendernos. Es decir, por lo tanto, hay una democratización, como decías tú bien, Nico, y yo creo que aquí salen unas oportunidades brutales, ¿no? Pongo un ejemplo, Pongo un ejemplo. Nosotros estamos haciendo unos talleres ahora con impresoras 3D, donde hemos juntado un gestor cultural, un fisioterapeuta y un maker. Y trabajamos con abuelos del barrio. Y estamos haciendo prótesis que les ayudan a vivir mejor. Prótesis como me cuesta mucho coger la sopa con la cuchara, y le hacemos como un anillo que tiene, ¿no? Pero pues hay otras prótesis que ahora os voy a contar una que seguro que se vende, si queréis ya, seguro que os apuntáis todos. Es como un abanico pequeñito, ¿no? Un abanico pequeñito porque cuando van a jugar a cartas se cansan de aguantar las cartas y ahí pueden poner las cartas del juego de cartas ellos, ¿no? Entonces ves que codiseñan, o sea, codiseñan la abuela pegándole la bronca. No ves que no me caen las cartas, no ves que no me caben. Y el maker allí diciendo, bueno, pero es que resulta que el rango de la impresora es este. A mí me importa que el rango de la impresora sea este. Tú no has estudiado esto, eres joven, tú tienes que solucionar. Bueno, los debates son para grabarlos en cámara. Y para mí esto es transición digital, ¿no? Es decir, es cuando alguien de alguna manera ve que le sirve, ¿no? Si no, es un poco... Si no, un poco seguimos utilizando la transición digital como Felipe y Mafalda. Me acuerdo que una vez Felipe le dice a Mafalda, Ángel, Mafalda, ¿quieres jugar conmigo al ajedrez? ¿No? Y Mafalda le dice, pero tú, ajedrez, si no tienes ni idea. Dice, ¿cómo que no? Dice, ponte en la puerta, yo te voy tirando las piezas y tú las vas parando, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, sí, podemos hacerlo, ¿no? Pero me parece que buscar significado, igual que buscábamos a ese Internet incipiente, decíamos, Internet es un mar de información desordenada y que tiene muy poca profundidad y nos perdemos, ¿no? Teníamos que buscar significado. El significado de las redes sociales no es la red, es el contenido, y el significado de la transición digital es esa capacidad de poder cambiar la forma de entender la relación. Pero en gestión cultural lo tenemos complicado, porque me parece uno de los retos, o sea, me preocupa mucho más este tema que ha sacado que el tema de los ODS. Porque el tema de los ODS lo trabajaremos más, menos, pero este tema, la tensión entre estos millones de usuarios y la forma de entender, el anuncio de Claro hoy, que, insisto, ahora lo voy a intentar compartir por aquí, me parece como de
Sí, ahí hay una agenda que se ha puesto de manifiesto que es necesario, a la que le tenemos que poner por lo menos un poco de cabeza para pensarla en los próximos años. El año que viene creo que todavía sigue en pie, pero se va a hacer Mundiacult en México y de la organización civil tenemos que también promover que ciertos de estos debates empiecen a estar en esa agenda, ¿no? Ángel. Ya lo he pasado, está aquí el anuncio, ¿eh? Si alguien lo quiere ver. Bueno, ahora no, después lo vemos. No, ahí tocaste otro tema que también se pone en revisión, ¿no? A partir de la pandemia ha habido estas últimas 3, 4 semanas bastante debate en torno a las patentes, ¿no? De las vacunas. Y acá se empieza a mover todo, digamos, porque pues, repensar lo común implica, digamos, a pensarnos globalmente como humanidad, pero que también nos toca mucho con el tema de los derechos. ¿Vos crees que puede llegar a impactar? Digamos, yo no creo que prospere, ¿no? Porque haya habido mucha reticencia de algunos países centrales en torno a que la liberación de las patentes sea un hecho, pero en el caso de que prospere, eso me parece que es un hecho de trascendencia bastante importante para nuestro campo, ¿no? De repensar qué es lo que producimos y para quiénes y quiénes son, cómo pensar la propiedad de los derechos, ¿no? Totalmente, totalmente con anécdotas, porque si hablamos de eso de las vacunas, realmente hay momentos que te coge. Yo el otro día el otro día te estoy hablando de hace una semana, decía que, o sea, vacunados como deberían estar vacunados, sin importar la marca, hay 10 países en el mundo. Y por lo tanto, si bien estoy muy orgulloso, lo digo como orgullo de ciudadano, de que seamos capaces de crear unas vacunas en un tiempo tan limitado y por lo tanto lo aplaudo, sea de aquí o de allí la vacuna, me parece que es muy triste que no consigamos hacerlo de otra manera, ¿no? Que solo haya 10 países en estos momentos que estén vacunándose mínimamente bien, o sea, bien quiero decir con orden, con rapidez, etcétera, y la otra cara es África, ¿no? O sea, que estamos, por lo tanto, ahí habría mucho que plantear, ¿no? Pero fíjate que hay una cosa que a nivel de derechos pongo dos elementos, ¿no? Uno, que me parece que lo hablamos el primer día que hablamos ahora en este nuevo reencuentro contigo, que yo siempre digo que lo tengo por aquí, no lo busco ahora para no perder tiempo, pero el libro de Smears, hay un libro que se llama Hacia un mundo sin copyright, ¿no? Bien. Igual que estamos ahora metidos en 1000 ideas, o sea, el problema de hablar con Nicolás es que tenemos 1000 ideas gaseosas, ¿no? Que cuando hablamos se vuelven líquidas y las verbalizamos y de repente después las llenamos de impurezas, lo que él piensa no es lo mismo que pienso yo y por lo tanto se llenan de impurezas, ¿no? Y vamos a ver si solidificamos, alguna, ¿no? Ahora yo creo que pronto veremos, no hago broma, pero es verdad, ¿no? Gaseosas tenemos muchas, líquidas menos, sólidas menos, ¿no? Pero en uno de estos procesos estuve debatiendo con el editorial si publicábamos el libro de Smears o no publicábamos el libro de Smears, ¿no? Entonces me acuerdo que le digo, oye, pero perdona, el libro de Smears, si es Hacia un mundo sin copyright, debería editarse sin copyright, ¿no? Y me contesta Smears, no, perdón, es que no has leído bien el título, pone Hacia un mundo sin copyright. ¿Vale? Bueno, claro, dicho esto podemos... Lo digo porque el tema del copyright, depende con quién hables, es realmente... ya no te digo que hables con el representante de los derechos de audiovisuales de Estados Unidos, ¿no? Evidente, ¿no? Pero cuesta a veces de entender, ¿no? Pero claro, realmente el tema del copyright nos encontramos que yo creo que es comparable, volvemos a lo mismo antes, es comparable a nivel de cine Hollywood, para entendernos, al tema de las vacunas, pero cuesta mucho hacerlo comparable con muchos de nuestros proyectos de día a día. Hay como dos escalas, ¿no? O dicho de otra manera, fíjate, el tema de las vacunas, aquí sabéis que ha habido mucha polémica con la vacuna de AstraZeneca, ¿vale? Hay una vacuna que se llama AstraZeneca, ¿vale?
que dicen, ¿no?, que causa algunos trombos, etcétera. Hay unos niveles muy bajos, entonces hay mucha polémica porque todo el mundo que se vacunó con AstraZeneca en la primera dosis, ahora no saben si se puede vacunar en la segunda dosis. Depende si eres mujer, una edad, bueno, no me alargo. Pero no voy por aquí, voy por un tuit que hizo el otro día Scolari, el sociólogo, ¿no? Ponía, ¿se han dado cuenta que hasta hace un mes la vacuna AstraZeneca se llamaba Oxford AstraZeneca y a la que ha tenido problemas la palabra Oxford ha desaparecido? En el sentido de los intereses económicos que hay son tan enormes, pero claro, que se reproducen en pequeña escala, porque somos humanos y lo de Smears, lo siento, pero me parece, o sea, publicar un libro, publicar un bestseller con copyright o sin copyright, oye, todo el mundo es digno de pensárselo y entiendo que puedas hacerlo, pero el libro de Smears, ¿cuántos de ustedes levanten la mano quién tiene el libro de Smears aquí? Nadie, ¿eh? ¿Entiendes? ¿Vale? En cambio, si digo seda de Barico, levantarían más la mano, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Por lo tanto, me parece tal. Aquí, sin lugar a duda, todo el tema del procomún, de la capacidad de compartir y que en estos momentos un tema como la vacuna no se pueda desbloquear este tema, bueno, dice mucho de la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Sin lugar a duda. Y de los poderes que hay en estos momentos, ¿no? Es complicado el tema, en ese sentido, entrar a juzgarlo. No quiero entrar a juzgarlo, pero sí es cierto que, fíjense, la palabra Oxford ha desaparecido, ¿no? Y para mí eso es significativo, ¿no? Sí, no, otro tema digamos, que yo veo de transformaciones y que me parece que también eso va a marcar mucho la agenda, por lo menos en Argentina y en la región de Sudamérica, para los próximos años, para pensar el sector de las políticas culturales, es que lo que ha habido es una necesidad y una urgencia por agruparse, por juntarse, por generar asociaciones, por tratar de tener espacios en donde construir una interlocución con un Estado que en los últimos 10, 15 años había empezado a reconocer a estos nuevos actores de la cultura que por cuestiones de la tecnología y demás empiezan a tener un ejercicio para ganarse la vida, para generar sus proyectos, para encontrarse, y que de golpe, al perder los espacios en donde se monetizaba lo que ellos producían por diferentes cuestiones y demás, tienen una gran necesidad de generar una interlocución con un Estado que todavía no lo había terminado de reconocer en algún punto en varios de estos campos, y que a partir de esta nueva situación me parece que se van a establecer como por lo menos canales de diálogo. Por caso, digo, no sé, en Argentina hay un DJ muy importante que se llama Villa Diamante, y ayer estaba charlando con una investigadora y me decía que, bueno, que está haciendo y tratando de agrupar a todos los DJs de la Argentina para construir una asociación de DJs. Que, digamos, en los últimos 15, 20 años, su laburo ha ido creciendo de manera exorbitante, digamos. Hace 20 años no había espacios, no había tanto laburo para ellos como lo hay ahora, o como lo había hasta la pandemia. Bueno, y ahora se quedaron sin espacios en donde producir sus fiestas, etc. Y necesitan también generar canales de diálogo, ¿no? con un Estado para que los reconozca, y que también van a ser fundamentales si en algún momento realmente sucede una post-pandemia, ¿no? Porque van a ser los actores que hay que empezar a potenciar para poder desarrollar urbanamente. ¿Vos esto lo estás viendo en España? ¿Cómo está? Sí, lo estoy viendo, y también como a diferentes niveles, ¿no? Uno es la necesidad de lo que decía antes, ¿no? Cuando reivindicábamos los ODS y nos juntábamos todos de cultura, creo que hay que hacer el efecto, si me permitís, que yo le llamo el efecto Ferran Adrià, ¿no? Ferran Adrià, no sé si lo conocéis, es un chef muy famoso de cocina español, ¿vale? Bueno, es catalán él, ¿vale? Pero es un tipo que ha puesto la cocina ha sido durante años y años y años, fue el número 1 de restaurantes Michelin y de estrellas y el mejor restaurante del mundo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho Ferran Adrià, que es un tipo empático, listo, tal, porque hace una cosa que deberíamos aprender de Ferran Adrià, que es todo lo contrario que hace, por ejemplo, Pedro Almodóvar. Y me gusta Ferran Adrià
y me gusta el cine de Pedro Almodóvar, ¿de acuerdo? Ojo, ¿vale? Pero, ¿qué es? Ferran Adrià habla sistemáticamente bien de todos los restauradores de España. Cuando él enarbola, ¿no? el hecho de decir, oye, ¿y qué piensas de...? Ah, fantástico, ¿y qué piensas? ¿No? Entonces, en cambio, en el sector cultural hacemos como de Almodóvar, ¿no? Es decir, no, soy diamante, pero claro, es que él programa música techno y yo programo hardcore, y entonces yo no sé qué, no, una cumbia, pero ¿cómo se le va a ocurrir hacer una cumbia? Entonces ya parecemos un poco como la vida de Brian, ¿no? La escena aquella yo soy del Partido Nacional de Liberación de Palestina, yo soy del Partido Palestino de Liberación Nacional y no nos hablamos, ¿no? ¿De acuerdo? Y pronto debe haber ese... ¿Qué pasa con el trotskismo? Exacto, exacto, exacto. Sí, sí. ¿Que tú eres estajonovista? No, no me lo puedo creer, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, ¿no? Esta capacidad, ¿no? de cambio, ¿no? De esa capacidad de qué bueno, ¿no? O sea, yo ahora me dices esto de diamante, ¿no? ¿De acuerdo? Y ya estoy enviándole un mensaje a Nico Madoeri para decirle, Nico, ¿esto lo sabes? Oye, Nico, recién estaba, no sé si se fue. Pero seguro que Nico está por allí, pero además ya estoy pensando en, oye, tengo que enviar un mail también a la gente de un proyecto fantástico que hay en Chile que se llama Casa de Salud. Casa de Salud es un espacio donde hay 4 o 5 salas de baile de diferentes ambientes, más un par o 3 de restaurantes, todo hecho en cultura cooperativa, ¿no? Tienen como 3.000 metros cuadrados, todo está en Concepción, ¿no? Y es uno de los proyectos más bonitos que he visto. Y cuando les dices, oye, ¿tenéis residencias? Ah, sí, también tenemos unas habitaciones y aquí vienen los músicos y se quedan en residencia, pues se pueden dormir aquí. Y además, no, y además tenemos un sello, pero nosotros solo tenemos sello alemán, sellos europeos los comercializamos en América Latina. Y todo lo chileno y América Latina, no hacemos nada en América Latina, lo comercializamos todo en Alemania. O sea, lo ves, ¿no? Es decir, pero claro, lo importante es el ver esa capacidad de vincular, ¿no? De vincular Diamante con Nico con casa, con la casa de salud, la casa de salud con, ¿no? Esto, y ahora esto se puede hacer. Se puede hacer. Y solo de esta forma podremos hacer presión, porque yo creo que el papel del Estado debe seguir siendo, es absolutamente, perdón, necesario que exista. ¿Por qué? Porque igual que antes hablaba de diferencia entre lo que son grandes producciones y las pequeñas producciones, es necesario que aquel teatro de 50 plazas, que nunca, por mucho máster de gestión cultural maravilloso, por mucho modelo Canvas maravilloso, por mucho cursillo que podamos hacer, por muchas conferencias que vayas, por mucha industria, economía naranja que te metan, por mucha economía creativa que te metan, aquel centro de 50 nunca será sostenible, nunca, es imposible que sea sostenible, imposible, ¿vale? Pero que no sea sostenible no quiere decir que no sea necesario. Y claro, necesario lo es, por muchas razones, ¿no? Porque significa que quizás es el único y el último centro social que le queda a ese barrio. Puede ser que sea, ¿por qué? Porque es un refuerzo identitario de esa comunidad. Puede ser que sea, ¿por qué? Porque busca la excelencia, porque intenta que la gente que estudia teatro allí de repente acabe, si está en La Rioja, acabe en Córdoba, o acabe en Rosario, o acabe en Buenos Aires, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, y todo es pertinente. Es pertinente buscar el refuerzo identitario, es pertinente buscar el empoderamiento de la sociedad, es pertinente buscar la excelencia, es pertinente democratizar la cultura. Hacen algo tan simple como reciben cada lunes, miércoles y jueves una escuelita de niños de 5 años y les enseñan el ritmo, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, esto hace que sea necesario y por lo tanto la interlocución, insisto, no la haremos si universidades, proyectos y diferentes ismos, ¿no? Ismos en el sentido de diferentes tendencias, vamos juntos, ¿no? Sí, hay que construir red, sin duda, para lo que viene y para poder mejorar el acceso y la democratización y el derecho a la cultura, ¿no? Sí. Nos queda muy poco tiempo, ya estamos más que pasados de la hora. Quería agradecerte. No sé si abrimos alguna pregunta
Fernando, Aldana, si tienen, tenemos 5 minutos más, les proponemos Sí, estamos muy atentos a todos sus aportes, su mirada. Es súper interesante, por eso si alguien de acá en la sala, no sé, Pini, Nico, Aldana, o alguien en la sala quiere hacer alguna pregunta, alguna reflexión, alguna mirada, en base a lo que tanto Nicolás como Ángel estuvieron acá expresando. Así que bueno, damos estos últimos minutitos, por ahí quien quiere expresar algo. Patricia. Hola. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estás, Nico, Ángel? La verdad que agradecerles porque es un placer escucharlos y tratar de aunar todos estos criterios y generar este encuentro con un auditorio tan diverso en disciplinas, en expresiones, y inclusive de distintos puntos de la provincia, así que desde mi lugar yo creo que no salen preguntas porque escucharlos en el desarrollo de cada uno de los temas nos construye, nos ayuda a construir, o al menos a mí en lo particular, esta idea de entendernos en estos formatos colectivos, participativos, de interpelar el tema de las ODS. Creo que no acaba acá, sino que nos genera más preguntas. Cada una de las secretarías que conforman este ministerio ha trabajado de manera práctica en el formato estructural de gobierno con ODS y bueno, y es un tema de debate permanente, ¿no? Para contarte, nuestro formato de equipo de trabajo es un Ministerio de Turismo y Culturas que ha nacido en esta gestión para jerarquizar toda esta tarea de políticas públicas, conformada por 4 secretarías. Una es la de Culturas, pero también está la Secretaría de Turismo, Mujer y Diversidad y Juventudes. Y de alguna manera, conformando este proyecto en el desafío, ¿no?, de políticas públicas y que nos atravesó una pandemia en donde el compromiso justamente fue entendernos en poder transformar los proyectos, encontrar en el diálogo y la escucha la posibilidad de proyectarnos. Así que por mi parte agradecerles a todos los que se han inscrito, a todos los que participan y Ángel, Nicolás, los seguimos hasta que no estén acá físicamente, no paramos. Muchas gracias. Gracias, Patricia. No, en esto que comentabas en esta pandemia, quien se ha equivocado es porque no ha pensado lo suficiente. Y quien no se ha equivocado es porque no ha decidido. Y por lo tanto, nos encontramos que no es fácil, ¿no? Tienes que tomar una decisión y cuando la tomas te equivocas y dices no he pensado lo suficiente, pero si no la tomas es que no has decidido. Y por lo tanto esto supongo que es la tensión más grande que hemos vivido todos, ¿no? Vicente, ¿no? ¿Qué tal? Primero, bueno, saludarte, muchas gracias. Saludarte también, Nico, otro encuentro más. Muy lindo todo lo que vienen proponiendo desde la editorial. Yo me quedé enganchado, en realidad, creo que sí. Bueno, obviamente estábamos hablando de la ODS, pero luego surgió el tema de lo digital. Yo creo que este tema de la distribución de las vacunas, pero ya tratado desde una analogía, ¿no?, como metáfora, que bueno, al parecer teóricamente hay capacidad de producción, pero no hay capacidad de distribución y de organización y de cooperación internacional, etc. O sea, para poder, digamos, distribuir. Yo creo que esa desigualdad en la distribución estuvo siempre, no solamente de vacunas, sino concretamente de lo cultural, y también
la dirección de esas distribuciones. O sea, y en ese sentido es que bueno, creo que el tema del ODS y la inclusión de la cultura, no es algo menor, porque creo que justamente desde poder propiciar las redes necesarias y los sostenes también en estas redes, necesarios para poder generar políticas públicas culturales, distributivas, potencia tanto el capital económico, simbólico, y por ende también cultural. Entonces, cuando hablamos de cultura estamos, digamos, cada vez con un concepto que está atravesado multidisciplinarmente, transdisciplinarmente, y ahora puntualmente la pregunta es esto, ¿no? Pensando en los medios de comunicación y que a un nivel tanto local, digamos, nacional en Argentina como regional, se imponen, digamos, ciertas lógicas de distribución que están dentro del orden de, digamos, de lo empresarial. Y esto, al parecer, queda medio como justapuesto al Estado. Y cómo logran efectivamente generar estos movimientos, digamos, de intereses dentro de los algoritmos digitales. Y cómo eso concretamente luego tiene una intervinculación con los mecanismos psíquicos de poder. O sea, la cultura en ese punto, cómo se puede ver, cómo propiciar esas colaboraciones que hoy lo vemos, lo potente que son. Lo podemos ver en la cultura, por ejemplo, del hip hop, dentro del trap y de los diferentes elementos que lo componen. Cómo generan estos encuentros, como por ejemplo se han encontrado traperos argentinos con españoles de Barcelona, como Kinder Malo, Pin Flaco, generando productos culturales muy potentes y que funcionaban paralelo y entrecruzándose al Estado, pero no en condición de necesidad. Entonces, ahí es donde digo cómo se pueden potenciar en lo digital, en medio de la pandemia, cuando todavía no hay post-pandemia, sino que estamos todavía atravesando esta situación, cómo propiciar esas redes y esos sostenes que puedan, digamos, en algún punto tratar de generar alguna fuerza dentro del poder real comunicacional, ¿no? ¿Quieres contestar tú, Nico? ¿O no? No, lo único que me viene a la cabeza es que parte del debate que habíamos tenido hace un rato, pero que yo insisto que para mí hay que poner dentro de nuestras agendas la cuestión de la gobernanza algorítmica, de cómo trabajar con estas grandes empresas que administran la circulación de nuestra vida, porque en el fondo todos los contenidos que nos llegan es a través de ellos. ¿Cómo hacer para poder proponer alternativas a eso, ¿no? Y cómo poder regular de alguna forma que los contenidos que necesitamos para que nuestras sociedades encuentren sus identidades y puedan construirse, tengan sus propios canales en lo digital también, ¿no? No sé, Ángel, ¿qué quieres decir? Sí, no, sin lugar a duda. Yo, Vicente, me he permitido dejarte un libro súper recomendable, ¿vale? Si la cita es de una editorial o es de Amazon, he ido rápido, o sea, no es que esté haciendo mi publicidad, he buscado el libro para dejarte la referencia, ¿vale? Que ahora alguien no se piense que cobro de Planeta, ahora veo que he puesto Planeta, pero no tiene nada que ver, era para pasarte la referencia rápida, ¿no? Es un libro muy interesante de esto que hablaba Nico y lo que comentabas tú, ¿no? Todo este tema, Zujoff lo aborda con mucha seriedad,
me parece un libro muy interesante, denso, es un libro denso, pero muy interesante a la hora de plantear. No os lo puedo enseñar porque lo tengo abajo, o sea, lo tengo en el comedor, estoy en ello, aún es libro de mesita de noche, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero me parece interesante lo que estáis planteando. Pero también, digamos que hay como dos elementos, ¿no? Hay uno de toda la vida, es decir, redes han existido toda la vida. Cuando los jesuitas hacían sus reducciones, ¿no? Dicen que la primera red, ¿no? Sí, formal, ¿no? Era toda la estructura de los jesuíticos, ¿no? ¿De acuerdo? Y por tanto, digamos que hay cosas que no debemos olvidar. Hay red porque Nicolás y yo, ¿no? Por poner un ejemplo. O es igual, Cecilia, ahora que me ha dicho, oye, Cecilia, me acaba de poner aquí un mensaje, no nos conocemos, Cecilia y yo, pero hemos compartido, ¿no? En un lugar, también digital, ¿no? Pero digamos que Cecilia y yo, ¿qué tenemos ahora? Hombre, de entrada Cecilia y yo, ya no digo Nicolás, pero con Nicolás igual. Por un lado hay una inquietud de establecer vínculos entre Nicolás, Cecilia, Vicente, Ángel, Patricia, Virginia. Solo cito los que estáis conectados, os habéis fijado, ¿no? A los que no están conectados con cámara no los cito. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero en principio, ¿no? Hay ganas de conectarse conceptualmente. Sé que Vicente sabe de, él sabe que yo sé de, ¿no? Y por lo tanto, cuando yo tengo una duda, ¿no? Pues si tuviese que aprender a tocar la guitarra, igual llamaría a Vicente, aunque igual me contesta que la guitarra que tiene atrás es de su no sé quién, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero, es decir, vínculo conceptual, ¿no? Hay un segundo vínculo, ¿no? Que es vínculo comercial, económico, ¿no? Es decir, oye, pues veamos, ¿no? Veamos lo que significa, veamos qué necesitamos, cómo lo podemos hacer posible. Y no siempre hay un intercambio económico pecuniario. Si yo de repente ahora me entero que Cecilia tiene un blog muy interesante, ¿no? Y de repente le digo, oye, Cecilia, ¿puedes compartir en tu blog ahora una noticia de mi blog? Y ella me dice, sí, ¿y tú en el mío? Cuando acabo de firmar el acuerdo, seguramente yo puedo decir, uy, qué buen acuerdo tuve con Cecilia, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que Cecilia tiene 150.000 seguidores y yo tengo 3.000, ¿no? Hay un intercambio, ¿no? Y después, por último, hay un vínculo emocional. O sea, que a mí ahora, de repente, oye, que estuvimos juntos en el posgrado de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, bueno, hay ese vínculo emocional de, hombre, nos reímos bastante también, nos lo pasamos, trabajamos un poquito, ¿no? ¿De acuerdo? Pero nos reímos, ¿no? También. Y por lo tanto, y lo bueno no es tener vínculo conceptual, porque si solo fuese vínculo conceptual es como el que tenemos en la universidad, reaburrido. O sea, cantidad de gente que te dice cómo tienes que hacerlo todo, ¿no? Y es como decir, ¿y tú lo has hecho alguna vez? No, pero hay que hacerlo así, ¿vale? ¿De acuerdo? Si es solo vínculo económico, reaburrido también, porque cuando la pobreza entre por la puerta, el amor saltará por la ventana. Es decir, tendremos, conseguimos plata para hacer un proyecto. Qué bien, por Virginia, Guaira y Patricia hacemos un proyecto los 4, ¿no? Y de repente cuando nos quedamos sin plata, me olvido de Patricia, me olvido de Virginia, me olvido de Guaira. Y dices, pues qué pena, ¿no? ¿Por qué? Porque pierdes los vínculos conceptuales, porque ya sé que Patricia sabe, Virginia sabe, Guaira sabe, ¿vale? Por lo tanto, esta forma de hacer redes. Y por último, el vínculo emocional, que es lo que mantiene ese vínculo mientras no hay vínculo conceptual o vínculo económico, ¿no? Es decir, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo? Oye, te había salido una alergia, ¿se te ha pasado? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Vale? Este tipo de cosas, ¿no? Que esto. Por lo tanto, lo bueno es que se den los tres a la vez. Si se da solo uno, pero si se dan los tres, incluso si se da solo el emocional. Si se da solo el emocional, lo típico, ¿eh? Alumnos que acaban la universidad, montan un pequeño proyecto, emocionalmente se entiende muy bien, pero al cabo de un año la cosa es que empiezan a enfadarse, bueno, lo normal, ¿no? Por lo tanto, hay un componente clásico de esto, ¿no? Pero después hay otro componente que me voy a permitir, es un ejemplo, lo siento porque es un ejemplo que igual a ustedes, si les resulta muy conocido, ni me largo, ¿no? Pero yo me he metido ahora en una historia con Cassiari, no sé si han oído lo que está haciendo ahora Hernán, lo de la uruguaya, no sé si lo saben un poco por dónde va el tema, ¿no? Yo Cassiari realmente lo sigo, bueno, porque él vivía, es que antes era el pizzero de un pueblo que está a 70 kilómetros de aquí,
¿vale? O sea, lo tengo, para nosotros 60 kilómetros es mucho, para ustedes no es nada, pero para nosotros es un poco. Y resulta que lo sigo desde la primera época de Orsay, tal. Bueno, conclusión que ahora nos hemos metido a producir una película que ha comprado los derechos de la uruguaya, ¿de acuerdo? Y estamos unas 500 personas, que mínimo ponías $100, máximo $2.000, ¿vale? Y te da derecho por $100 a vivir todo el proceso de producción de una película. O sea, yo, de verdad, debería estar pagando $4.000 por todo lo que estoy aprendiendo. Es como un posgrado. O sea, de verdad, porque además Es productor ejecutivo. Sí, pero es que además nos reímos, o sea, nos reímos, me lo paso re bien. He conseguido ahora ya que se metan varios alumnos, pero no les voy a contar todo, pero les cuento solo 2 anécdotas. Una divertida y otra tal. Hay un momento, todo lo vamos diciendo con votaciones. Cuelgan podcast y hacemos votaciones, ¿no? Entonces el otro día dice, bueno, ¿qué hacemos? Viene el momento de ver que si pactamos ya con Netflix antes de empezar, si vamos de festivales y moderneo y tal, o esperamos a que esto acabe y vemos cómo acaba todo y en todo caso nos cagamos de risa el día que se lo contemos a nuestros nietos. Textual esto, ¿eh? O sea, las 3 puede variar un poquitín y tenías que votar A, B o C, ¿de acuerdo? Bueno, pues ganó la C, ¿de acuerdo? Ganó la C. Bien, entonces dices, oye, ahí estamos unos locos. Yo creo que Hernán lo que tiene es esa capacidad de empatía brutal, ¿no? Que lo notas, que no sé cómo lo hace, pero que es empático el tipo, ¿no? Pero ahora viene una anécdota mucho mejor, que es el poder de las multitudes, ¿no? De la asociación. Resulta que ya tenemos directora argentina de la película, ¿vale? Que decidimos también. Ahora acabamos, si alguien consulta mi Instagram, verá que la penúltima foto que tengo colgada es que estamos haciendo casting porque estamos buscando a un actor argentino y a una actriz uruguaya para los papeles de protagonistas, ¿vale? Pero resulta que ya teníamos director de fotografía, que no la conozco, pero decidimos esa directora de fotografía. Una directora de fotografía buena. Resulta que un Ángel Mestres de Brasil, es decir, alguien de Brasil que está como yo, de repente un día, no sé dónde, se encuentra con el director de fotografía de La Ciudad de Dios, de la película mítica brasileña La Ciudad de Dios, que además tiene una fotografía, si ustedes recuerdan, muy impresionante, ¿de acuerdo? Le cuenta el proyecto y dice que quiere unirse a nosotros. Fíjense, digo nosotros, qué chulín, yo ya estoy chulo y todo. O sea, es un tema como, bueno, pues esto ha acabado que ahora tenemos una directora de fotografía que codirige la fotografía con el director de La Ciudad de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, me parece que esto es posible, ¿no? Es posible, pero eso no debe ser para que el Estado argentino o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es decir, nadie renuncie a, hombre, como es tan fácil, no hace falta tener política audiovisual. ¿Me entienden? Lo digo porque eso también es una trampa que puede haber en algunos momentos, ¿no? Es decir, lo de las redes, oye, lo de las redes, ¿para qué vamos a hacer política de industrias culturales si resulta que Aldana, María José y Raúl se juntan, hacen 4 cositas y en 2 días lo compra Bill Gates esto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? No va así, ¿eh? No estoy defendiendo eso, ni mucho menos. Pero me parece que sí que es posible, y el hecho de decir que yo pueda en estos momentos estar aquí conectado con ustedes, que para mí la pandemia ha supuesto... Yo siempre estoy mucho más vinculado donde yo trabajo, estoy mucho más vinculado a América Latina por razones emocionales y también por razones profesionales, o sea, por mi perfil, que no hablo inglés, y por tanto compañeros de mi trabajo se dedican más a temas de Europa, ¿no? Pero... Y, por ejemplo, yo en Twitter tuiteo siempre en castellano. ¿Por qué? Porque en catalán no, yo es mi lengua, pero tuiteo porque mi vínculo es con América Latina, ¿de acuerdo? Pero nunca había estado tan metido en América Latina como, no sé, estoy siguiendo todo el proceso de la nueva constitución chilena con amigos, pero antes lo seguía por titulares. Y en cambio ahora lo estoy siguiendo viendo la victoria de la izquierda, cómo ha supuesto que cambios, que la media de edad de que tiene, lo ves como lo vive, ¿no? Entonces esto es gracias a esta posibilidad. Perdón que me haya alargado, pero es que lo de Cassiari me parece una cosa que es un ejemplo, ¿no? Que estoy de alumno, ¿no? Alumno, ya le digo, ¿no? Que no se entere Cassiari que estoy dispuesto a pagar
porque con lo empático que es capaz de que me envíe, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que estamos, que cumplimos un poco en pensar esto de cuál es la agenda para las políticas culturales del futuro. Quizás algunos temas que no tocamos y que también han entrado muy en boga, por ejemplo, el tema de cuidados se ha puesto de manifiesto que es una necesidad y que, bueno, en Argentina estos días, Ángel Lancés, por ejemplo, ha reconocido como años aportados para jubilarse a quienes hayan sido madres, ¿no? Reconocer los cuidados como trabajo también. Hay también en esa agenda, en la agenda de cuidados, otro factor en el cual las políticas culturales van a tener que empezar a reflexionar. También la cuestión de las diversidades sexuales y la agenda. Esa agenda en Argentina también ha tenido un impacto muy grande en los últimos años. Lo atestigua las multitudinarias marchas de mujeres que se han impuesto también y que han conseguido el aborto y demás. Ahí hay otro universo que no hemos abordado, pero que también me parece que está bueno como puntear, que son temas a reflexionar. Y el resto me parece que los hemos abordado y que está bueno a manera de punteo ir trabajándolos y tenerlos en cuenta. Les agradezco mucho nuevamente, Patricia, Lana, Fernando y a todos los compañeros de La Rioja. Ángel, sobre todo. Sos un contrario. crack. Al contrario, encantado. Recuerda, hay un proverbio alemán que lo podemos citar. Hay 3 cosas fundamentales para hacer unas buenas políticas culturales. Por desgracia, me son desconocidas. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, antes que nada, ya estamos cerrando. Muchísimas gracias, Ángel Mestres. Muchísimas gracias, Nicolás Picotti. La verdad que como aquí estábamos chateando con Aldana Cuello, directora de Innovación Cultural de la Secretaría de Culturas, que esto es el inicio de un montón de otros o encuentros, por ahora virtuales quizás, pero para poder empezar a debatirlo, empezar a cambiar, como decimos, este chip, para empezar a tener otra mirada sobre qué son las políticas culturales y la gestión cultural. Muchísimas gracias a todos que están aquí presentes en esta sala. Gracias, Patricia Herrera, la secretaria de Cultura. Gracias, Nico Jalque, que también está aquí, el subsecretario de Gestión Cultural. Y a todos y todas que están aquí presentes. Y hoy, antes que termine, sigue el Congreso en las últimas instancias de este día. A la siesta tenemos lo que son las rondas de vínculos de los diferentes sectores que tenemos acá en nuestra provincia. Luego tenemos la última parte de lo que es la capacitación en gestión cultural a cargo de Paola Pavanello. Y cerramos también de manera también internacional con la exposición, la disertación sobre conferencia sobre cultura para la transformación social del ex secretario de Cultura de Medellín, que va a estar fantástico, que es el señor Jorge Melguizo. Así que bueno, están todos invitados, invitadas, invitades para esta tarde, esta última parte, digamos, este hermoso congreso de 3 días que hemos disfrutado y lo hemos aprovechado a pleno. Así que nada más, muchísimas gracias y estamos en contactos. Y gracias nuevamente, Nicolás, y muchas gracias, Ángel. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.